Muy buenas tardes, buenas noches. En este segundo día de las 7 meditaciones antes de llegar al 24 de diciembre, para aceptar con más conciencia ese descenso de la luz que incrementa, ese límite a la oscuridad que existe en nosotros mismos y que nos prepara para abrirnos al crecimiento de la luz, a los frutos de la vida, a su infinita generosidad y abundancia. El día de ayer hablábamos de lo negro, de lo que absorbía la luz, de lo que era inconsciente, de lo que necesitaba todavía y necesitaba mucho. Se tragaba a sus hijos Saturno y nosotros luchamos por sobrevivir, cuidándonos de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras necesidades inmediatas, instintivas, urgentes. Es muy importante que ahora veamos el segundo paso. Ya no es solamente el inconsciente, aunque siempre estará presente y debemos cuidarlo y educarlo. La educación es para todo el tiempo. Aquí tenemos un cristal azul. Aquí está. Muy bien, lo paso a los presentes. Este cristal azul nos recuerda este segundo aspecto. Hemos acumulado muchas experiencias independientemente de reaccionar, de condicionar. Tenemos que ir pasando al sistema consciente de vinculación entre todas las cosas, entre mis hechos, mis pensamientos y mis sentimientos. Está representado por el planeta Júpiter, esa expansión que incluye y manda en el mundo y no es mandado solamente. Júpiter es el dios del cielo y su instrumento de contacto con la Tierra es el rayo, chispazos de luz, de conciencia. Júpiter fue el que asesoró a sus hermanos los titanes mientras estaban en el vientre de Saturno, a nivel mitológico, para liberarse, para encontrar algo que funcionar, algo para lo cual estaba preparado. Había sido creado para esas funciones. Aconseja a los 12 titanes si se liberan de su padre Saturno. No lo matan, solo lo destierran. Le permiten retirarse para no tener ese dominio controlador, sino aceptar la vida maravillosamente como se presenta, como él. Se habla que en este segundo chakra, Svadhisthana chakra, ya hay un cierto control de las reacciones, impulsos reptilianos, o sea, de los de sobrevivencia tan profundamente arraigados. Empieza a sentir que los límites están en su pensamiento, en su capacidad de incluir, de relacionarse, de vincularse. Svadhisthana chakra es un chakra lleno de energía de vinculación, de asociación. Se habla de que es la profunda y significativa sexualidad en el sentido de que sabe que es tan importante uno como el otro, lo femenino como lo masculino. Empieza a buscar la relación de vinculación y complementación en la vida. Reconoce a los demás como parte de sí mismo y acepta una misión, el GAPA, de construir esos vínculos a la luz traída por los grandes maestros hacia toda la humanidad. Se lo recuerda. Un verdadero GAPA no está encima de los demás, está apoyándolos para que crezcan los demás.
Tiene esa confianza profunda en sí mismo. No necesita controlar y dominar, lo que necesita es impulsar, ayudar al autorreconocimiento, a la valoración profunda. Sabemos que los cocodrilos, que es el animal que está representado en este chakra, tiene una vinculación profunda con la sobrevivencia. Esa tiene que haber sido trascendida y perpetuamente en cada día practicada. No solo es conciliar, sino saber aplicar la sabiduría recibida como discípulo ya del Cristo en su vida y en la vida de los demás. No hace diferencia entre su vida y la vida de los demás. Tiene una gran capacidad de inclusión. Se habla que una mujer que alcanza este verdadero nivel, y no solo un grado, sino un nivel de conciencia, puede llegar a ser una maestra que tenga discípulos, porque su vinculación a la luz, a la fuente, es directa. Yo conocí mujeres así, hombres así, comprometidos con su maestro, con la luz, que les aluzaba, que les vivificaba, que les daba sentido mucho más amplio a su vida y a la vida de los demás. El GAGPA ya no debe tener tanto sentido del amarrarse a un lugar, de establecerse en un lugar, sino debe moverse en una amplitud de espacio para encontrar cómo vincular y vincular a seres que anden buscando la luz. La palabra del GAGPA es afiliado. Filius significa hermano, hermana. A todos los demás los reconoce como tales, como hermanos de la gran fraternidad universal, de la gran familia universal, de la gran reunión de expresiones del ser, de la única familia, porque tenemos un solo origen. Un GAGPA debe tener esa seguridad de saber quién es y para qué está aquí. Falta que lo practique, que lo ejemplifique y que lo pueda transmitir. Una de las facultades de este chakra, Svadhisthana, entre varias, es la de recordar sus encarnaciones anteriores con claridad. Me tocó en esa etapa vivirlo. Tener puntos de referencia, de continuidad, no por el poder mismo del fenómeno, sino por tener un sentido profundo de linaje y continuidad en su vida y a qué le dedica su vida. Debe haber, ya tiene un cierto control, un cierto manejo de las circunstancias personales como el dinero, el sueño, la sexualidad profunda y significativa. Empieza a tener experiencias en la sexualidad sagrada, en la unidad más allá de la persona, no solo para la gratificación, sino para la valoración hacia la conciencia de unidad. Si alguien realmente habla de haber despertado la conciencia que brinda ese nivel vibratorio, nos hace recordar que venimos juntos desde hace mucho tiempo. La historia que se guarda en el mar, donde se convierte lo inorgánico orgánico con la luz del sol. Ese color azul nos recuerda las profundidades de nuestra alma, la posible amplitud y vinculación con otras almas, con otras expresiones de la misma fuente, del mismo Dios. Esa seguridad profunda es la unión de las dos serpientes, que los dos impulsos, el de la razón y el del sentimiento, que vienen desde atrás en cada ser humano, desde su pasado, ahora es consciente de esa vinculación, de lo que ya ha vivido y lo que le falta por vivir.
todo este tema de lo reptiliano, del pasado, de la protección del pasado, y dar el paso para servir a una causa mayor y no solo a mis necesidades egoicas, empieza a vislumbrarse y a expresarse este segundo grado, Gata. Su nombre de chakra es Svadhisthana. Svadhisthana también nos da el poder de trasladar objetos o de vincular objetos a distancia, a personas, situaciones. Empieza a aparecer ciertos vestigios de sincronía en el GAC. Empieza a ser uno con sus hermanos. Decía el hermano mayor, el maestro Estrada, que un GACPA debe trabajar ya siempre en círculo, con sus hermanos, con su corona eclesiástica, que significa que integra, que une a todos. Ecléctico, eclesiástico, habla de esa unión profunda de espíritu. No solo se le llama reverendo para que recuerde que debe reverenciar la vida dentro y fuera de sí mismo. Es fácil que ya en ese nivel se empiece a reconocer aspectos profundos de la condición humana, de la condición de uno mismo. Dice la tradición que entra en la etapa del grahasta, que es la etapa de los ritos, de la integración de expresiones, de referencias, de símbolos en el hogar y fuera del hogar. Empieza a sentirse esa conexión con algo superior. Se habla que es el primer chakra que ya contiene las dos polaridades integradas, o por lo menos las practica y busca su complementación diariamente, cotidianamente. Su parte femenina y masculina, su parte liberadora y su parte amorosa. Liberarnos de los vicios y de los miedos y amar aquello que me recuerda a mí mismo en ti y que me une también a Dios, porque es el punto de donde nace todo y regresa todo. Empieza a ver cierta mística en sus expresiones, en sus movimientos, el gag, pero requiere todavía la guía del maestro. Requiere no sentirse autosuficiente y orgulloso de que ya sabe todo, de que puede todo, porque ese sería su fracaso, sería su pérdida de oriente. Debe tener una referencia hacia dónde caminar y el maestro va adelante, señalándole el camino. No un maestro que da órdenes o las impone o las prohíbe, sino que le indica, le advierte y le recomienda los grandes aspectos que no puede dejar de observar y acreditar. Decía el hermano mayor que la gran prueba para el segundo grado y de ahí en adelante será esa autosuficiencia y orgullo creyéndose más que el maestro. Tendrá que entender que debe no representarse a sí mismo, sino representa a una hermandad espiritual, a una garta, a una asamblea de sabiduría, y habla en nombre de los acuerdos y reflexiones que hacen los Gakta y los que, más allá de Gakta, ostentan un estado de conciencia más consolidado y congruente. No es la emanación de la luz un Gakta, es el reflejo que empieza a darse de la luz que recibe en otro nivel. Ya en este nivel es indispensable los ritos como el antenaje, como la meditación, como el aprendizaje de concentraciones tibetanas, como lo vamos a hacer en unos instantes, conocer la ciencia y el arte del mantra que le ayuda a su maestro a encontrarlo. No lo tiene, lo va a encontrar.
y lo va a ir perfeccionando en la medida del tiempo. Es un grado de mucha compenetración ya de los fundamentos y de la misión de la tradición iniciática. En ciertos momentos han ayudado, cuando se han unido, a que no se pierda las instrucciones y el ejemplo vivo de los maestros que han construido esta orden. Pero cuando se separa y arma bando, se pierde. La rectitud, la honestidad, la templanza, la humildad son fundamentos muy propios de este estado de conciencia. Todo lo que vayamos hablando de estos niveles se va integrando, se va sumando, no se deja de hacer. O sea que un GACPA debe hacer el trabajo del getulado, de comprometerse, de organizarse, de tener centro de todas sus actividades por su búsqueda profunda y significativa espiritual, con esta del servicio que hace en esa misión espiritual. Son como las manos y los brazos de la tradición para hacer cosas en el mundo. No es solo ya un impulso que representa el primer grado, regulado y orientado, sino acciones que concretan ese camino que cada vez participa y le es más claro transmitirlo. No es el que lo inventa, es el que lo transmite fielmente, honestamente, de lo que ha venido recibiendo. El GACPA empieza a viajar y a reconocerse en tantas facetas de la vida y situaciones donde se pone a prueba su lealtad, su congruencia, su honestidad. Todos estos aspectos es el segundo paso, porque va a falta mucho más intenso, como es el tercer paso que mañana hablaremos de él. Nosotros también el domingo estaremos en comunicación. No vamos a interrumpir estos pasos, etapas, niveles de conciencia, de liberación y de conexión en sintonía en los grados, en los colores, en las virtudes, al final de cuentas de nuestras convicciones más profundas. Bien, lo dejamos por aquí. Entonces llevamos Saturno, primer paso, congruencia, solidez, realismo. Segundo, positividad, impulso, amplitud, conquista para la misión, no para uno. Humildad, vencer el orgullo y la autosuficiencia cuando se presente, etc. Esto es parte de la misión del segundo grado. Svadhisthana Chakra, con el dominio del reptil que llevamos dentro. Aquí, el cerebro más bajo, pero que ya no debe ser tan asombroso sus impulsos, sino su capacidad de armonizar y de proyectar. Júpiter es altamente proyectivo, expansivo, incluye, pero altamente ético, altamente congruente, o por lo menos lo intenta hacer. Que pasen todos y todas una buena tarde. Nosotros haremos el trabajo de la meditación, la concentración tibetana y posiblemente un diálogo al final, pero esta es la instrucción, la propuesta, los señalamientos simbólicos y vinculados del gran camino que nos han transmitido nuestros maestros. A todos un abrazo y nos seguimos en contacto. Paz. Paz, Paz. maestro, buenas Gracias, noches. maestro. Buenas Buenas noches a todos. noches.